Así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Ya saben, los laboratorios valen, bueno, 15 puntos con el ingeniero Salvatierra y 10 creo que con el ingeniero Salcedo. Entonces vamos a meterlo. Si quieren pueden hacerlo junto conmigo, ya el laboratorio. El laboratorio van a tener hasta el miércoles para poder hacerlo. Bien. Entonces, vamos a empezar con el laboratorio número 1. Tema, ley de Coulomb. Ley de Coulomb o fuerza eléctrica. ¿Ya? Es la ley que establece cómo interactúan las cargas, ¿no? Cómo se produce la fuerza eléctrica. Entonces, primer punto, objetivos. Objetivos. Bien, objetivo del laboratorio va a ser eh, demostrar, demostrar de manera analítica y experimental, usando simuladores, cómo, cómo eh, actúa, cómo actúa la fuerza electrostática, electrostática. ¿Ya? Ese es el objetivo de este laboratorio, demostrar de manera analítica y experimental, usando simuladores, cómo actúa la fuerza electrostática. Bien, luego el marco teórico. ¿Ya? Marco teórico. En el marco teórico yo les voy a dar preguntas. De esas preguntas ustedes la van a responder. Ustedes la van a responder. Primera pregunta, ¿qué es la fuerza electrostática? Siguiente pregunta, em, ¿qué es la constante? La constante de Coulomb. ¿Qué es la constante de Coulomb? Después, ¿cómo varía, cómo varía la fuerza eléctrica, si se cambia de medio, si se cambia de medio físico? De cambio de medio físico. Otra pregunta, ¿qué es el electrón? Ya, en estas preguntas de qué es el electrón, ustedes van a desglosar todo lo que puedan. ¿Qué es el electrón? Eh, ¿Cuánto es el valor de carga del electrón? ¿Su masa? Todo eso, ¿no? ¿Qué es el electrón? Van a desglosar del electrón. ¿Qué es el electrón? ¿Qué es el protón? Acá, qué es el protón? ¿Y qué es el neutrón? Neutrón. Luego, ¿qué es la ionización de una partícula? ¿Qué es la ionización de una partícula? ¿Ya? Que a veces dicen algunos ejercicios, se ioniza una partícula de helio, se ioniza una partícula de, no sé, de oxígeno o se ioniza cualquier partícula. Entonces tienen que saber qué es ionización. ¿Qué es el neutrón? ¿Qué es el protón? El electrón. La constante de Coulomb, que es la fuerza eléctrica. Bien, esas van a ser las 7 preguntas ya del marco teórico. Siguiente punto, esquema.
En el esquema me van a realizar un gráfico, un dibujo, ¿ya? Un dibujo de fuerza eléctrica. Algo relacionado a fuerza eléctrica. Ya lo que ustedes quieran. Dibujo relacionado a fuerza eléctrica. Bien, ya con el ingeniero creo que ya han visto, ¿no? Las cargas positivas, perdón, las cargas iguales se repelen, las cargas distintas se atraen. Entonces, ya saben, ¿no? Cuánto vale la constante de Coulomb, la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces vamos a irnos a la experiencia. Experiencia. A la experiencia vamos a hacer una pequeña experiencia de fuerza eléctrica. En este caso, vamos a utilizar un simulador que tengo acá. Aquí vamos a simular las partículas, dos partículas cargadas. Aquí está el valor de la carga. ¿Ya? ¿No? Aquí, por ejemplo, son partículas de signo distinto, se atraen. Partículas de signo igual, se repelen. Bien. Ya. Entonces, vamos a ponerles valores. A ver, vamos a poner aquí 3. Ya. Vamos a trabajar con este primer caso. Nosotros que vamos a calcular las fuerzas resultantes de las partículas. Vamos a calcular la fuerza resultante. Bien, tenemos esto. Entonces, aquí podemos ver que tenemos dos partículas cargadas, uno con una carga de 2 microcoulomb y la otra con una carga de 3 microcoulomb. Ambas son cargas positivas, por lo tanto se repelen, quieren alejarse. Y lo que vamos a hacer es calcular la fuerza neta que actúa sobre una de las partículas. La distancia que hay entre las partículas, la distancia que hay nos dice que es 4 centímetros. 4 centímetros es la distancia. Bien, vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar la fuerza eléctrica. Entonces, para calcular la fuerza eléctrica, digamos que nosotros queremos calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Digamos que nos dice calcule la fuerza que se ejerce sobre la carga 2. Sobre la carga 2. Sobre la carga. Y tenemos que calcular, ¿no? Hacer respectivo cálculo. Entonces, la fórmula de la ley de Coulomb nos dice que bueno, si trabajamos con módulo, el módulo del vector va a ser igual a la constante de Coulomb por el módulo de las cargas entre la distancia que los separa al cuadrado. Si sacamos módulo, y no sacamos vector. Entonces, esta es la fórmula de la ley de Coulomb o la fuerza eléctrica. Esto es lo que vamos a ocupar. Vamos a calcular el módulo de la fuerza de la carga 2. Ya, nada más que eso. Entonces, para calcular eso nos dice que tiene que ser el producto de dos cargas, ¿no? De la carga 1 y de la carga 2. Calculamos eso y tendremos la fuerza eléctrica. Bien, vamos a reemplazar datos. La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por carga 1, 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6. Microcoulomb no nos olvidemos que es por 10 a la menos 6. Multiplicado, carga 2, 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6. Distancia al cuadrado, distancia es 4 centímetros, 4 centímetros en metros, 0,04 metros al cuadrado. Listo. Ponemos todo eso en la calculadora y tendríamos el módulo de la fuerza eléctrica. 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 entre 0,04 al cuadrado. Saldría 33,75 newtons.
33,75 newton. Bien, entonces este es el valor o la fuerza que está siendo ejercida sobre la carga 2, ¿no? Esa es la fuerza que la carga 2 experimenta, o la fuerza que siente la carga 2, digamos. 33,75 newton hacia la derecha, ¿no? Ahora, ¿por qué me sale a mí que la fuerza de la carga 2 es 33,82? Bueno, es más que todo una variación por la constante de Coulomb, ¿no? La constante de Coulomb normalmente es 8,99 y demás. Es una pequeña variación que varía un poco, digamos, el valor de la fuerza. Nada más. Bien, vamos a hacer otro. Vamos a hacer así. Ya. Bien, vamos a hacer este ahora. Bien, vamos a hacer este. Ya. Vamos a hacer esta segunda experiencia. En este caso tenemos igual, las dos cargas están separadas, son los mismos valores de las cargas, pero ahora está en una distinta alineación. Ya está en una distinta alineación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular eso? Primero, digamos que nos piden calcular eh, la fuerza que se ejercen sobre la carga 1, digamos, sobre la carga 1. Bien, digamos que nos preguntan eso y queremos calcular la fuerza que está siendo ejercida sobre la carga 1. Ya. Ahora, la fórmula es, ¿no?, la fuerza entre las cargas va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas en valor absoluto entre la distancia al cuadrado, ¿no? Esta sería la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, el valor de las cargas las tenemos, la distancia la tenemos, pero vamos, ¿qué pasa si no nos dan esa distancia? Porque la distancia que tendríamos que tener es la distancia de aquí hasta acá. Esta es R. Pero ¿qué pasa si tenemos esta distancia? Digamos 4. Y esta distancia, que es 2. Tenemos esa distancia y no tenemos R. Digamos que no tenemos esto. Que es lo normal, es lo más lógico que nos podrían dar, digamos, ¿no? Tenemos la distancia de 4 y la distancia de 2. Entonces, para este tipo de ejercicios que es común que les toque, les pueden dar un plano cartesiano donde cada cuadradito es 1 centímetro y les dan esas dos cargas en el espacio y les dicen, calcule la fuerza sobre la carga 1 y sobre la carga 2. Bien, entonces, para calcular esa distancia R, ya entre las cargas, como nos podemos dar cuenta aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se forma un triángulo rectángulo, por lo tanto podríamos aplicar lo que es Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es R, la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que en este caso los catetos son 2 y 4. Por lo tanto, R va a ser igual a la raíz de 2 y 4. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso va a ser R. Lo ponemos en la calculadora y nos sale 4,47 centímetros. Listo. Ahora sí ya podemos trabajar. Entonces, reemplazamos. La fuerza F va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 2 microcoulomb,
2 por 10 a la menos 6 coulomb por la carga 2, 3 microcoulomb, 3 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia al cuadrado. La distancia 0,047 al cuadrado, ¿no? Y con eso calcularíamos el módulo de la fuerza eléctrica. Vamos a ver cuánto sale. 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 entre 0,047 al cuadrado. Saldría, a ver, más o menos 24,44. Obviamente estamos estimando ciertas distancias, ¿no? 2 centímetros, 4 centímetros, pero no está exacto. Pero sí hay una similitud, ¿no? Entre el 27 y el 24. Pero en centímetros no. Newtons. Ahí está. Listo, esa sería la fuerza que siente la carga 1. Nada más. Bien. A ver, vamos a hacer ahora, vamos a cambiar las cargas. Ya vamos a cambiar las cargas. Vamos a hacer uno más. Vamos a poner acá. A ver, ya lo vamos a dejar ahí. Vamos a ponerle este negativo. Listo. Ahí. Bien. Ahora sí. Vamos a hacer este. Pero va a haber una pequeña diferencia. Vamos a hacer este acá. Ya que no tiene el simulador, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si estas dos cargas están bajo el agua? ¿Qué pasa si estas dos cargas están bajo el agua? ¿Ya? Entonces, si en el caso estas dos cargas están en otro medio que no es el vacío, hay una pequeña modificación que se hace. ¿Ya? En este caso, vamos a buscar la constante del medio en el vacío del agua. ¿Ya? Entonces, valor ahora para estar buscando, valor de la constante para la ley de Coulomb en el agua. Bien, a ver, ya. Este valorcito, en el agua la permitividad relativa es 80. 80. Y la fórmula que vamos a usar, bueno, aquí está un poquito más agrandado. Bueno, esto no. Ya. Dame la fórmula con la fórmula donde añadimos la constante de permitividad. Ya. Entonces, este valorcito de acá, permitividad relativa, es lo que vamos a utilizar. Y vamos a ver dónde se pone. Ahorita se ha colgado. Ya, aquí está. Bueno, la constante, como podemos ver acá, no es nada más que dividirlo entre la constante relativa, ¿no? La constante relativa. A ver, vamos a poner acá. Esta formulita de acá la voy a copiar. Esto de acá es lo importante. Ya, voy a copiar esto. Ya. Esto de acá, 1 entre 4 pi por epsilon, que es la permitividad en el vacío. ¿Ya? Epsilon es el valor de la permitividad en el vacío. Cuando estamos trabajando en el vacío, la constante de Coulomb,
de la constante de Coulomb es igual a eso. 1 entre 4pi por la constante de permitividad en el vacío. Y la constante de permitividad en el vacío es igual a 8,85 por 10 a la menos 12. Ese es el valor de la constante de la permitividad en el vacío. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de la constante en esa fórmula de 1 sobre 4pi por epsilon, vamos a sacar el valor de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, digamos, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, ahora, eso es cuando está en el vacío. Cuando está en el vacío, cuando no está en un medio. Ahora, ¿qué pasa si está en un medio, como el agua, digamos? Digamos que estas partículas, queremos calcular la fuerza que ejercen sobre la carga 2, digamos. Pero estas partículas están en el agua. A ver aquí. Agua. Están bajo el agua. Entonces, al estar bajo el agua, no es lo mismo que esté fuera del agua o en el espacio o en el vacío. Entonces, cuando las partículas estén en un medio, lo que va a pasar es que esta formulita de la constante va a cambiar. Va a ser 1 sobre 4pi por la permitividad en el vacío, pero a esta E le vamos a multiplicar la permeatividad relativa del medio. ¿Ya? La permeatividad relativa del medio, que esta es una constante que depende de qué medio sea, tiene un valor distinto. En este caso, la constante relativa del agua, nos dijo que era la constante relativa del agua era 80, ¿no? Eso lo sacamos ahorita de internet. Entonces, ese valorcito entra acá. ¿Ya? Ese valorcito entra acá. Por eso es que también decía que para calcularlo no es nada más que 9 por 10 a la 9 entre esto, ¿no? Que esto de acá es 9 por 10 a la 9. Entonces 9 por 10 a la 9 entre la permitividad relativa. ¿Ya? Igual, es lo mismo, es lo mismo. Si nos damos cuenta, es lo mismo. Bien, entonces, eso nosotros vamos a hacer para sacar el valor de la constante de Coulomb en el agua. Eso es lo que cambia. Después lo demás es lo mismo. Solo cambiaría eso. Bien. A ver, vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, la fuerza, el módulo de la fuerza eléctrica, digamos que nos pidieron calcular la fuerza que se ejerce sobre la carga 2, digamos. Bien, entonces, la constante de Coulomb por el producto de las cargas en valor absoluto entre la distancia al cuadrado. Entonces, la constante de Coulomb nos dijimos que va a ser igual a 1 sobre 4pi por la constante de permeatividad en el vacío por la constante relativa del medio multiplicado, bueno, las cargas entre la distancia al cuadrado. Listo. Reemplazamos datos. El valor de las cargas aquí están. Entonces, la fuerza va a ser 1 sobre 4pi. La constante de permitividad en el vacío, 8,85 por 10 a la menos 12. La constante relativa del agua, 80 por carga 1, 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6, multiplicado carga 2, es negativo, pero entra con valor absoluto, entonces 3,5 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia al cuadrado, la distancia que lo separa es 4 centímetros, entonces 0,04 metros. Listo. Ponemos todo eso en la calculadora y calcularíamos la fuerza. A ver. Dos por 10 a la menos 6 por 3,5 por 10 a la menos 6 entre 0,04 al cuadrado. Bien, la fuerza sería 0,49 newtons. Nada más.
Ya, esa sería la fuerza. Y si nos damos cuenta hay una gran variación, ¿no? De 39 a 0,49. Esa gran variación no es más que debido a que está en el agua. El agua actúa como una oposición, ¿no? Una oposición a esa fuerza. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Metro. Pues la unidad de medida que usamos en la fórmula para la distancia es metro. En este caso es 0,04 metros. Acá en el simulador me da centímetros, pero yo lo paso a metros, ¿no? Que es simplemente dividirlo entre 100. Y es este. Usamos sistema internacional. Ya. Bien. Una vez que ustedes copien todos estos cálculos, vamos a poner al final conclusión. En la conclusión van a poner lo que han aprendido del laboratorio, mínimo 3 líneas. Mínimo 3 líneas. Nada más. ¿Alguna duda antes de acabar? No, ninguna. Ya.